Bienvenidos. Vamos a sumergirnos hoy en una película que, aunque fue un fracaso en su estreno, acabó cambiando la historia del cine para siempre. Hablamos, cómo no, de la obra maestra de Jean Vigo de 1934, La Talante. Fijaos en estas palabras. Son del legendario director François Truffaut. Y bueno, ese entusiasmo tan brutal, esa locura que sintió, creo que captura a la perfección el impacto tan profundo que esta película tuvo en toda una generación de cineastas. Es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? Para entender su legado, primero tenemos que conocer la historia de su creación, una historia de pura genialidad contra viento y marea. Y para responder a esa pregunta, vamos a empezar por la figura del director, Jean Vigo, y por los desafíos, que fueron inmensos, a los que se tuvo que enfrentar. Lo que es realmente increíble de esta cronología es lo trágicamente corta que es. Toda la obra importante de Vigo cabe en apenas unos pocos años. La Talante fue literalmente su último y desesperado acto de creación. Es que no solo estaba luchando contra su enfermedad, que ya es, imaginaos, dirigiendo muchas veces desde la cama, sino que además tenía que lidiar con unas condiciones de rodaje durísimas, en pleno invierno, y con un estudio que no creía para nada en su visión. Y aquí viene lo más duro. El resultado de todo ese esfuerzo fue que el estudio sencillamente destrozó la película. La cortaron, le cambiaron el título. La versión en la que Vigo dejó sus últimas fuerzas nunca llegó a ser vista por el público mientras él vivió. Pero a ver, a pesar de todos estos obstáculos, de la enfermedad, de la presión del estudio, de todo, de aquí surgió la genialidad. Vigo y su director de fotografía, Boris Kaufman, crearon un lenguaje visual completamente nuevo. Y es que La Talante es una de las piedras angulares de este estilo, del realismo poético. Es como un puente entre el surrealismo de la época y todo el cine realista que estaba por venir. Aquí la figura clave es Boris Kaufman, el director de foto, que además era hermano del pionero soviético Dziga Vertov. Él trajo una mirada revolucionaria. En una época de cámaras superestáticas, la suya se movía con una fluidez increíble, incluso en los espacios tan pequeños de la barcaza. Usaba ángulos innovadores, muy influenciados por el cine soviético, y hasta se atrevió a hacer algo impensable, grabar bajo el agua. Todo para crear una intimidad y un realismo que no se habían visto nunca. Y esto es lo que buscaban, su objetivo. Querían liberar a la cámara de esas convenciones tan rígidas, tan teatrales, de los inicios del cine sonoro. Querían crear un mundo que se sintiera de verdad vivo, que respirara. Pero la innovación no se quedó solo en la cámara. Se extendió a la propia estructura de la película, a su ADN, el montaje. Aquí, el montador Louis Chavans rompió con todo. El cine de la época usaba el montaje para hacer avanzar la trama, y ya está. Pero aquí no, aquí se usa un montaje rítmico, paralelo, para expresar una emoción pura. Los amantes están separados, pero el montaje los une, los hace conectar a través del deseo. Es una secuencia onírica, con una carga erótica brutal para la época, totalmente revolucionario. Y esto no era un simple efecto especial, era una forma de hacer visible el mundo interior de un personaje, ¿se entiende? Usando la sobreimpresión, Vigo nos muestra el deseo, el recuerdo más íntimo del protagonista. Es una técnica poética, psicológica, muy adelantada a su tiempo. La revolución de Vigo no fue solo visual, ni mucho menos. Repensó por completo para qué servía el sonido en una película. En vez de grabar diálogos y poner una música melodramática por encima, Vigo construyó un paisaje sonoro que te envuelve. Dio prioridad al sonido diegético, o sea, a los ruidos reales de la vida en el río. Y la banda sonora de Maurice Jaubert busca la poesía en lo cotidiano, no en los grandes dramas. Todo, desde los maullidos de los gatos hasta el fonógrafo, ayuda a crear una atmósfera de una autenticidad increíble. Esta crítica, escrita casi 20 años después, lo clava. Destaca esa cualidad cruda, sin adornos, de la película, algo que la hacía sentir completamente nueva y diferente a las producciones de estudio tan pulidas de la época. Entonces, ¿cómo es posible que esta película poco arreglada y que fue un fracaso comercial alcanzara la inmortalidad? Pues fue un camino muy largo para volver del olvido. Se necesitaron varias restauraciones y, sobre todo, la defensa apasionada de críticos y directores que sí vieron la genialidad que había detrás. Una nueva generación de cineastas rebeldes, sobre todo los de la Nouvelle Vague francesa, reconoció en esa cámara móvil, en ese realismo y en ese espíritu independiente de Vigo un modelo a seguir. Vieron en sus técnicas una forma de liberar al cine de las cadenas del estudio y del teatro. Y Kusturica aquí lo resume perfectamente. Esta es la gran lección de Vigo, que toda la innovación técnica del mundo no sirve de nada si no tienes un alma poética. Para que nos hagamos una idea de su importancia.
En la encuesta de 2012 de la revista Sight and Sound, que es una de las más respetadas del sector, los críticos la clasificaron como la 12ª mejor película de la historia del cine. Ahí es nada. En el caso del Atalante, la respuesta es un sí rotundo, y nos demuestra que el verdadero arte a veces tarda en encontrar a su público, aunque le cueste toda una vida. Hay películas que son puro entretenimiento, y luego están otras, películas que son como una cápsula del tiempo, que nacen del caos para contárnoslo. Y hoy vamos a hablar de una de esas, El Atalante de Jean Vigo. Pero ojo, no solo como una película, sino como el reflejo de una Francia que se estaba desmoronando. Fijaos en esta frase de Henri Langlois, nada menos que el fundador de la Cinemateca Francesa. Vigo es el cine encarnado en un solo hombre. Uf, palabras mayores, ¿verdad? Y sin embargo, lo increíble es que detrás de esta reputación de leyenda se esconde una historia, pues todo lo contrario, una historia de fracaso, de tragedia y de desprecio absoluto. Y aquí es donde empieza el gran misterio. Porque, a ver, ¿cómo puede ser que una película que hoy está en todas las listas de las mejores de la historia, en su día fuera calificada de basura inútil? Lo que para nosotros es una obra de arte, en 1934 fue un fracaso comercial estrepitoso. Para entender esta locura, esta paradoja, tenemos que irnos a su origen, que ya os adelanto, fue bastante trágico. Venga, vamos a empezar por el principio de todo, porque esta es la historia de una obra maestra que la verdad parecía que estaba maldita desde el primer día. Mirad este número, 29. Este número lo es casi todo en esta historia. 29 años. Esa era la edad que tenía Jean Vigo cuando murió de tuberculosis, y murió solo unas semanas después de que el estudio renegara de su película y la sacara de los cines. O sea que se fue sin llegar a ver nunca cómo su obra se veía reivindicada. Y claro, la reacción del estudio, de la Gaumont, no fue un capricho. Fue simple y llanamente puro pánico. Su película anterior, Cero en Conducta, la habían prohibido directamente por su visión, digamos, anarquista de la escuela. Así que la productora no estaba dispuesta a jugársela otra vez con un director que para ellos era pura dinamita. Y aquí vino la sentencia de muerte para la película tal y como Vigo la había pensado. El estudio directamente la destrozó de 3 maneras. 1, le metieron un tajo de casi 25 minutos. 2, la renombraron como una canción de moda de la época, Le Chaland qui passe. Y 3, le quitaron la banda sonora original para meter precisamente esa canción. La visión de Vigo, que estaba en cama, enfermo, sin poder ni defenderse, acabó convertida en un producto comercial que no reconocía ni él. Pero para entender de verdad el alma del Atalante, tenemos que hablar de su creador, de Jean Vigo. Es que su propia vida es la clave para descifrar por qué la película es como es, tan rebelde y a la vez tan humana. Y la clave para entender a Vigo está sobre todo en su padre, Miguel Almereira. Y ojo, porque no era un padre cualquiera, ¿eh? Era un periodista anarquista muy conocido que acabó muriendo en la cárcel en circunstancias, bueno, muy extrañas. Probablemente asesinado. Y claro, Jean heredó de él esa desconfianza total hacia el poder y una empatía brutal por la gente de los márgenes. Y todo eso, claro, lo metió de lleno en su cine. Y esa herencia, ese espíritu anarquista, se respira en cada fotograma del Atalante. La película es, en el fondo, un canto a la libertad, a ir contra las normas. Lo vemos en la crítica a la autoridad, en cómo desmonta el ideal del matrimonio burgués, mostrándonos una pareja de verdad, con sus celos, su rutina. Y luego está el personaje del tío Jules, que es la subversión hecha persona. Y por encima de todo está esa solidaridad entre la gente de abajo, esa fraternidad en los márgenes de la sociedad. Vale, ahora vamos a abrir un poco el plano, porque El Atalante no es una película que flota en el aire, ni mucho menos. Es un espejo, un reflejo clavado de la realidad súper turbulenta que se vivía en la Francia de los años 30. Y es que el contexto lo es todo aquí. La Gran Depresión había llegado a Francia y la había golpeado con toda su fuerza. El país estaba literalmente al borde del abismo. Bancarrota, los políticos paralizados, un paro masivo, xenofobia, tensiones por todas partes. Vamos, un polvorín. Y justo en medio de todo eso se rueda El Atalante. De hecho, el viaje de la protagonista, Juliette, es un símbolo perfecto de esa crisis. Ella deja la vida tranquila, predecible de su pueblo, soñando con París, la gran ciudad. ¿Pero qué se encuentra? Pues no se encuentra la ciudad de la luz. Se topa con una realidad urbana durísima, con delincuencia, soledad y una lucha constante por salir adelante. Es ese choque brutal entre el sueño del campo y la pesadilla de la ciudad en crisis. Y aquí es donde Vigo hace algo radical, algo que lo cambia
todo. Para la escena en la que Juliette busca trabajo, en vez de contratar extras, se fue a la calle y grabó a parados de verdad haciendo cola. Lo que vemos no es ficción, es un documental metido dentro de la película. Es Viggo obligando al espectador a mirar a la crisis directamente a los ojos. Una pasada. Y lo más irónico de todo es que el guión original que le dieron a Viggo le pareció una basura. Lo despreció por ser un dramón simplón casi de catequesis. ¿Y qué hizo? Pues lo reventó por dentro. Cogió esa historia de amor tan básica y le inyectó toda la cruda realidad social de la época. Convirtió un cuento de hadas en un retrato brutal de un mundo que se iba a la deriva. Pero claro, no era solo qué contaba, sino cómo lo contaba. El estilo de Viggo, su forma de rodar, fue una auténtica revolución. Y ahí está la clave para entender por qué la película tiene esa fuerza tan increíble. La Atalante es, de hecho, una de las películas que fundaron un movimiento que se llamó realismo poético. La idea en el fondo era muy simple, pero a la vez radical: buscar la poesía en la vida más dura, en el día a día de la clase trabajadora. Era mezclar lo más crudo de la realidad con momentos de fantasía, casi de sueño, para poder expresar lo que sentía y soñaba la gente corriente. Y probablemente la escena más famosa de todo el realismo poético sea esta. Jean, que está separado de Juliette, muerto de pena, se tira al río. Y debajo del agua, en vez de oscuridad, lo que ve es una visión, como un sueño, de ella sonriendo. Es un momento que coge la desesperación más absoluta y la convierte en pura magia. Une lo real y lo surrealista en una imagen que, bueno, es historia del cine. Pero la poesía de Viggo no está solo en estas grandes escenas, ¿eh? Es una atmósfera que lo empapa todo. Usa el movimiento del agua, que es casi hipnótico, la locura de los gatos del tío Jules, los espacios agobiantes de la barcaza, y con todo eso crea un mundo propio, un mundo que casi puedes tocar y que te cuenta cómo era la vida de esta gente. El ritmo es lento, sí, pero es que te mete de lleno en la piel de los personajes. Y con esto volvemos al principio de todo, a esa película destrozada y olvidada. La pregunta es, ¿cómo narices resucitó para acabar siendo una leyenda? Pues este fue su increíble viaje de vuelta. Fue un renacimiento lento, muy lento, pero ya imparable. Hubo un primer intento de restaurarla en 1940, pero fue de verdad la gente de la posguerra, los críticos y los directores de la Nouvelle Vague, los que la sacaron del baúl de los recuerdos y dijeron, ojo, que esto es una obra maestra. Y después de décadas de un trabajo de chinos, hoy tenemos una versión que se acerca muchísimo a la que Viggo tenía en la cabeza y que él nunca pudo llegar a ver. Y su legado, claro, es gigantesco. Directores que son la historia del cine moderno. Truffaut, Godard, Bertolucci, Kusturica, todos reconocieron que le debían muchísimo a Viggo. Porque en La Atalante no vieron solo una peli buena, vieron una forma completamente nueva de hacer cine. Una forma más libre, más honesta, más humana. Digamos que Viggo les dio permiso para que ellos empezaran sus propias revoluciones cinematográficas. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. ¿Y si La Atalante fue un fracaso precisamente por ser demasiado buena? Por ser un retrato tan fiel, tan honesto de su tiempo, que ese tiempo no quiso mirarse en el espejo. Al capturar la verdad de 1934 con esa mirada tan poética y tan radical, Viggo creó algo que fue mucho más allá de su momento, algo que nos sigue hablando hoy en día. Y quizá, solo quizá, esa sea la auténtica definición de una obra maestra. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en una de las historias más, más paradójicas de todo el cine. La Atalante, de Jean Viggo. Una película de 1934 cuya leyenda, fijaos, se construyó sobre un desastre absoluto. ¿Cómo puede ser? Vamos a verlo. Y es que, a día de hoy, su reputación es monumental. Y esto, ojo, no es ninguna exageración, ¿eh? La Atalante aparece una y otra vez en las listas más importantes, consolidada ya como una obra maestra indiscutible. Su influencia y su belleza siguen intactas décadas después. Y aquí está, claro, la gran pregunta que lo mueve todo. ¿Cómo es posible que una película que hoy veneramos empezara su vida siendo un fracaso, pero un fracaso rotundo, tanto de taquilla como de crítica? La respuesta nos cuenta una historia increíble de arte, de tragedia y, al final, de redención. Para entenderlo todo tenemos que ir al principio, a su origen, a esa visión artística tan revolucionaria que hizo de esta película algo que no se había visto nunca. A ver, es que La Atalante no es que simplemente pertenezca a este movimiento, es que ayudó a crearlo, a definirlo. Jean Viggo nos demostró que no hacían falta grandes fuegos artificiales para hacer poesía. La encontró en la vida misma, en la vida dura y monótona de una barcaza, en los gestos de los personajes, en la niebla que se levanta sobre el canal. Y aquí está la verdadera genialidad de Viggo, ¿no? Que creó un lenguaje cinematográfico completamente suyo. No se quedó en una sola corriente. Cogió la libertad del surrealismo de Buñuel,
esa forma de explorar los sueños, el subconsciente, y la mezcló con la mirada social, casi documental, de Renoir. ¿El resultado? Pues una película que es, a la vez, absolutamente real y completamente mágica. Es que esta película fue una ruptura total. Pensemos que veníamos de un cine de vanguardia muy frío, muy intelectual, y de repente llega Vigo y nos presenta una obra que, como decían, palpita, rebosa vida, emociones puras y duras, y esa sensualidad que tiene, directa, física, para 1934 era algo increíblemente avanzado. Este no era un cine para pensar, era un cine para sentir. Y bueno, ahora pasamos al capítulo más oscuro de esta historia, al momento en que las presiones de la industria y una tragedia personal casi acaban con la película para siempre. 1934 fue una auténtica catástrofe. Todo pasó rapidísimo. El preestreno sale fatal, los productores de Gaumont entran en pánico, remontan la película por su cuenta sin que Vigo pueda hacer nada y el estreno final, un desastre. Y para colmo, en medio de todo, la tragedia definitiva para su director. Para que nos hagamos una idea de la masacre, aquí está el dato. Gaumont le metió un tijeretazo de 24 minutos al metraje original, que era de 89. 24 minutos. Y no solo eso, le cambiaron el título por Le Chaland qui passe, que era el nombre de una canción popular de la época, y metieron esa canción con calzador, quitando parte de la música increíble de Maurice Jaubert. Vamos, una mutilación en toda regla. Las críticas, claro, fueron demoledoras. Esta cita de la época lo dice todo, ¿verdad? La llamaron de todo. Confusa, incoherente, aburrida. La crítica y el público, sencillamente, no estaban preparados para la revolución que Vigo estaba proponiendo en esa pantalla. Y lo más terrible, Vigo murió de tuberculosis solo unas semanas después de este estreno desastroso. Estaba demasiado débil para luchar por su obra. Su muerte, tan joven, convirtió al Atalante en algo más que una película. Era el testamento de un genio perdido, su última y trágica palabra. Pero, por suerte, la historia no termina aquí, porque ahora vamos a ver cómo esta obra maltratada y olvidada consiguió resucitar de sus cenizas y convertirse por fin en el clásico que es hoy. Su recuperación no fue cosa de un día, fue un trabajo de amor, casi de arqueología cinematográfica que duró décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, una nueva generación empezó a redescubrirla, pero el gran momento llegó en 1990, cuando apareció una copia en Londres que permitió una restauración mucho más fiel. Y desde entonces el trabajo ha seguido hasta tener la increíble versión en 4K que podemos ver hoy. Y aquí está la clave de su resurrección. Los directores de la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, vieron en Vigo a un auténtico precursor. Gente como Truffaut o Godard lo reivindicaron como el ideal del cine de autor, un artista con una visión única, personal. Para ellos, Vigo era todo lo que el cine debía ser. Es que su huella es innegable, se ve por todas partes. La famosa escena del amante que ve a su amada bajo el agua, por ejemplo, ha sido homenajeada por directores como Emir Kusturica. Y cineastas de todo el mundo, desde Bertolucci hasta Leos Carax, han bebido de esa poesía visual, de esa libertad creativa. Y ya, para que no quedara ninguna duda, llegó el reconocimiento crítico definitivo. La encuesta que hace cada 10 años la revista Sight and Sound, que es la más respetada del mundo, fue la que consolidó su estatus de leyenda para siempre. Solo hay que ver esta tabla, es que es impresionante. Desde 1962, La Atalante ha estado ahí, constante entre las mejores películas de la historia, votada por críticos y directores de todo el mundo. Esto no es una moda pasajera, es un legado que demuestra que el arte de verdad, al final, siempre encuentra su sitio. Al final, la historia del Atalante es la eterna lucha del arte contra la industria, ¿no? La de una visión personal contra las exigencias del mercado. Y eso nos deja una pregunta bastante inquietante para hoy. En esta época de algoritmos y blockbusters, ¿habría sitio para un Jean Vigo?